Esta es la historia de An Lin, un huérfano que es visitado por un dios, el cual le otorga un sistema de hacks que le permitirá convertirse en el dios de la guerra, siendo su destino salvar a la humanidad y acabará en el mundo espiritual subiendo de nivel. El anime inicia con An Lin, una persona misteriosa y de alto poder que llega a su departamento y le explica que lo ha estado esperando por mucho tiempo. También ve que An Lin nació con ojos espirituales. De repente lo teletransporta al cielo. Allí es el límite entre el mundo mortal y el espiritual. Él le pide a An Lin que acepte el sistema que desea entregarle y que lo enviará a cultivar en el mundo espiritual. Después de eso, este hombre comienza a acumular una gran cantidad de poder, pronunciando las palabras de activar el sistema del dios de la guerra. Todo ese cúmulo de poder se lo transmite a An Lin, quien se fusiona con dicho sistema al ser compatible. Luego le hace entrega de un pergamino. Se trata de una recomendación suya. Con eso, An Lin podrá estudiar el cultivo en la Academia Mágica Superior de los 9 Condados en el mundo espiritual. Él creía que le costaría aceptar esa gran propuesta, pero An Lin acepta sin dudar, ya que no tiene nada de qué preocuparse en el mundo mortal, y ya que de todos modos iba a cultivar, y que de ser así es mejor hacerlo en el mundo espiritual. Después de eso, se despide de él y lo deja hablando con su sistema. Se trata de una esfera con alas, quien se presenta como el espíritu del sistema, quien también es el encargado de guiar novatos. Solo es visible para el anfitrión, o sea, para él. Así que le pide a An Lin que tenga cuidado al usarlo para no llamar la atención de los demás. Entonces An Lin decide ayudar. Allí detecta a un cultivador humano atrapado dentro del canal espacial de teletransportación. El sistema le indica que debe absorber la energía en exceso de esa grieta. Al hacerlo, sale una chica a quien cae sobre él. Ella, al ver a An Lin, que la salvó de ese problema, le ayuda a levantarse. El sistema, al ver que su anfitrión ha hecho contacto con alguien de género opuesto, activa un conjunto de skin para mejorar su imagen. Eso le cambia su vestimenta a una mejor. Ella se presenta como Su Xiaola, de la secta Pájaro Vermelón, y él, luego de presentarse, le cuenta que es del reino Han Xiu, pero no está afiliado a ninguna secta. Xiaolan lo guía hacia la Academia Mágica, la cual fue establecida por la Alianza Celestial, y también es la primera tierra sagrada del cultivo en el mundo espiritual. Toda la academia es un continente que flota en el cielo. Al reunirse donde están los demás, en el centro se encuentran los maestros. Allí es donde se harán la prueba para que se le asigne una clase y un nivel a cada estudiante. Eso lo decide el lustroso monolito divino que se encuentra en medio, pues es la fuente de energía de ese continente. Más de 10.000 nuevos discípulos se separan en 100 clases según su base de cultivo, aunque ella está segura de que ellos dos estarán en la misma clase. Primero inicia Wei Yi, quien es colocado en la 9ª etapa inferior, clase 1. Muchos se sorprenden debido a que está en la 9ª etapa en la inscripción, y que es un gran logro. Sigue Xua Yuansheng, un joven líder de la secta de los 1000 espíritus. Él le entrega un pergamino amarillo a la maestra, igual que el de An Lin. Se trata de una recomendación del dios. Al hacer la prueba, Yuansheng queda en el nivel nutrición espiritual, etapa inicial superior clase 1, cuyo nivel está por encima de la 10ª etapa. Le toca a Xiaolan. Ella queda en la 9ª etapa superior clase 1. Y finalmente llaman a An Lin, quien le entrega el pergamino a la maestra. Ella, al revisarlo, ve que se trata de la recomendación del maestro Lu, quedándose impresionados por An Lin. Según los estudiantes, es el maestro legendario que alcanzó la inmortalidad por encima de los verdaderos dioses. Allí, los profesores, al ver que An Lin es nuevo, se presentan. Primero la instructora de magia, Yue Jing, y luego el señor Min Yuang, quien da clases de numerología. Todos estaban emocionados por ver los resultados de An Lin, pero al realizar la prueba, anuncian que está en la etapa 0, clase 1, y que ha obtenido el peor puntaje de inscripción de clase 1 en 100.000 años. Esto hace que todos se enojen con él, ya que su puntaje, aunque es el peor posible, aún así fue asignado a clase 1, la cual es la mejor de todas las clases. El sistema le avisa a An Lin que está acumulando odio de todos los demás estudiantes.
demás y que debe de tener cuidado. Wei Jin se opone ante la idea de que An Lin llegue a formar parte de la clase 1 con esa puntuación y llega a retarlo a un desafío, pero es salvado gracias a Xiaolan, quien huye con él hacia los dormitorios. Una vez a solas por la noche, el sistema le explica que se ha ganado el título de gran ladrón. Ese título viene con la desventaja de que trae el odio de los demás. Es entonces cuando An Lin averigua los trucos para subir de nivel, todo gracias a lo que le ofrece el sistema. Para llegar a la primera etapa debe realizar 10 flexiones, y cuando lo hace, sube de inmediato a ese nivel. Esto le otorga a su cuerpo mucho mayor fuerza. Ahora, para llegar a la siguiente etapa, debe completar 10 más 10 flexiones, cosa que hace en segundos, y sigue así hasta llegar a la tercera etapa, donde los requisitos ya suben mucho para poder hacerlo con facilidad. El sistema le da una pista de que puede pedirle consejos a Xiaolan para poder subir de nivel, pero al visitarla es atacado por un sujeto enmascarado. Él ve que su poder está en la tercera etapa. An Lin logra descubrir su rostro. Se trata de Liu Dabao, uno de los estudiantes que guardaba rencor hacia él y que quedó en la clase 100. De nuevo, es salvado por Xiaolan, que apareció de repente allí, pero segundos después ven que el verdadero Liu Dabao está frente al dormitorio de An Lin y que ese sujeto era un impostor. Gracias a la ayuda del sistema, An Lin usa la puerta celestial, una habilidad que le permitió protegerse de un poderoso ataque de aquel sujeto, mismo con el que se enfrentaban. Xiaolan aprovecha para contraatacar, asestando un poderoso golpe contra él, y los dos quedan a salvo. Ella le explica que fue a la academia para poder conseguir el poder de proteger a los demás, que está convencida de que él se convertirá en alguien grande algún día y que desde ahora ella se encargará de protegerlo. Al día siguiente en clases, Xiaolan le cuenta que hay una tercera persona que fue recomendada por los dioses, que su nivel está en el nivel de nutrición espiritual. Luego de eso inician las clases de varios profesores diferentes, los cuales son representados por distintos elementos, tales como una espada, un martillo, un árbol y fuego. Al llegar a la clase del maestro Min Yuan, se explica que deben de soñar y luego explicar qué fue lo que soñaron. Pero en el caso de An Lin, él le cuenta la visión que ha tenido sobre que tiene un baño de sangre esperándolo después de que se despierte. Xiaolan, al despertarlo, ve que ahora está en las clases de Yue Jing. Allí es repentinamente colocado para tener un combate contra el monitor de la clase, Yuan Shen, pero Xiaolan se ofrece a reemplazarlo, ya que la diferencia de nivel de An Lin y Yuan Shen es enorme. Al no ser escuchada, se enfrenta por cuenta propia contra él, pero poco después, Yuan Shen usa la formación espiritual absoluta, la cual crea un escudo de energía a su alrededor que bloquea todos los ataques. El sistema le indica a An Lin que esa formación que creó de energía puede ser analizada y que hay una brecha en una parte de detrás. Lo siguiente que hace es proteger a Xiaolan del poderoso ataque de Yuan Shen, usando la puerta espiritual. La maestra, al ver lo que ocurrió, se da cuenta de que pese a estar en la tercera etapa, tiene el potencial del reino cultivacional de alguien en el nivel de nutrición espiritual. Etapa final. An Lin realiza un ataque de poder justamente en la debilidad del escudo. Esto le permite destruirlo y librarse del ataque de Yuan Shen. Todos ven que hizo un gran avance durante el combate, ya que podían ver su nivel. Ahora An Lin subió a la cuarta etapa gracias a esa batalla. Las personas veían imposible que pasara de la etapa 0 a la cuarta en una sola noche. Eso gracias a los trucos de su sistema que nadie conoce, puesto que su interfaz solo la puede ver y escuchar él. El sistema le indica a An Lin que la diferencia entre la quinta y la sexta etapa son absorber piedras espirituales. Más adelante, Yuan Shen reconoce el esfuerzo que hizo y le ofrece su ayuda en el caso de que la necesite. An Lin aprovecha esto y le pide piedras espirituales, aunque Xiaolan le explica que las piedras espirituales son la moneda del mundo espiritual. Esto hace que se avergüence por pedir dinero de esa forma. Pese a eso, Yuan Shen le entrega 1000 piedras espirituales en un anillo solamente, aunque Xiaolan, al verlo, le explica que ese anillo en realidad vale 5000 piedras espirituales por sí solo. Después, Su Qianyun muestra su interés en los mortales con él y que le gustaría aprender más sobre ellos con su ayuda, cosa que An Lin acepta contento. Más tarde, el sistema le explica que deben clasificarse entre los 50 primeros y si se tiene éxito, se le otorgará una oportunidad en el sorteo de la singularidad inicial.
Pero si falla, Anlin se transformará en una chica bonita por todo un año. Esa misión es obligatoria. En un día, Anlin absorbe las piedras espirituales que pudo obtener gracias al monitor de la clase, subiendo de ese modo a la 7ª etapa. Luego de eso, usa ayuda del sistema para obtener información sobre la Batalla de la Libertad, donde van a participar 50.000 estudiantes, y se dará en el bosque de los 1000 picos. Los logros de la batalla se clasifican por puntos. Al revisar la tabla de participantes, se ve que su posición se encuentra en el 29.653, cosa que asustó a Anlin, ya que estaba muy lejos de poder alcanzar los 50 primeros, y que solo le queda un mes antes de que inicie el ejercicio. El sistema le recuerda que también él atrae el odio de los demás, y que las probabilidades de completar esa misión son mucho más bajas debido a eso. Después de eso, se le explica que al estar en el nivel actual, las misiones de habilidades han sido desbloqueadas. Por lo tanto, ahora puede usar la esencia de la montaña para aprender la habilidad mágica del dios, puño tembloroso de la montaña. Al completar la misión, la clasificación de fuerza del anfitrión aumentará a 4.653. Es requerido que él venza a alguien de la 9ª etapa o superior, para así subir a la 8ª etapa. Eso hace que Anlin piense en pedirle a Xiaolan que pierda un combate contra él a propósito, pero al llegar el momento de pedirle eso, Anlin no lo logra por los nervios que ella crea sobre él. Intenta lo mismo con Yuan Shen, pero en su caso se niega a hacer eso, tratándolo como un genio que no debe recurrir a prácticas malvadas. Anlin le había pedido ayuda a Xiaolan para conseguir la esencia de la montaña. Entonces ella le pidió a alguien que la encontrara y que ella la tendrá en sus manos en 2 días. Él más tarde vuelve a intentar pedirle a Xiaolan que pierda a propósito contra él, con tal de subir a la 8ª etapa. Pero lo que en realidad le pide es que si no habría problema en que ella se deje atacar furtivamente por él. Esto para poder subir de nivel, cosa que ella interpretó como que no está siendo honesto y que se trataba de un intento de querer hacer algo con ella. Xiaolan se pone bastante nerviosa ante la situación y al malentender sus intenciones acaba aceptando. Anlin, al obtener su permiso, se reúne con Yuan Shen para aprender movimientos de ataque furtivo y le enseña la matriz espiritual divina absoluta, la cual envuelve en cadenas al objetivo. Se reúne finalmente con Xiaolan. Ella, toda avergonzada, le entrega la esencia de montaña que él quería, y además de la información sobre los expertos de años anteriores que le había pedido para la batalla. Pero lo que hace Anlin es aprisionarla e intentar atacarla, ya que esa era su intención, cosa que ella no había entendido. Xiaolan se muestra triste al ver que realmente intentó atacarla. Eso hizo que Anlin perdiera la concentración, cancelando su ataque hacia ella, pero al tropezarse con una piedra acabó atacando uno de sus pechos. Lo siguiente que ella hace es llorar e insultarle, huyendo de allí avergonzada, cosa que desmoronó a Anlin por ese grave error que cometió. Ya en la noche, él lee la información que ella recolectó. Wang Chuanshan lleva ocupando el puesto número 1 por 4 años consecutivos. Su nivel es de nutrición espiritual, etapa final. Desciende del antiguo clan de los dragones. Él porta una carta de recomendación de un verdadero dios, su arma, la lanza del dragón dorado, y luego lee sus habilidades. Y que para poder contrarrestarlo, Anlin debe huir o buscar al representante de la clase, a Susu o a Xiaolan, para pedir ayuda. Luego lee una nota de ella donde le explica que el hechizo de ubicación les permite ubicarse entre ellos, en el bosque de las 1000 cimas, que la deje protegerlo durante ese ejercicio, pero siente de repente un fuerte dolor de estómago, siendo obligado a tener que ir al baño. El sistema le explica que va a experimentar diarrea hasta que la barra esté llena. Luego aprenderá inmediatamente el puño tembloroso de montaña. Allí se muestra que tardará 12 días, 23 horas y 59 minutos
minutos en completar esa barra, aunque la batalla por la libertad comenzará en 10 días. Entonces el espíritu del sistema le habla de que tendrá que soportar el dolor y unirse al ejército en ese estado. Al siguiente día, los demás ven que faltó a clases. Eso hace que Yuan Shen vaya a visitarlo para preguntar cómo se encuentra. Al enterarse de que no se encuentra bien, decide activar un hechizo que limpiará las impurezas de su cuerpo. Esto provoca un dolor tremendo en el cuerpo de An Lin, pero también ocasiona que la barra de porcentaje avance más rápido, y le pide que se quede para que siga haciendo eso. Luego de varios días de mucho dolor, se ve que la barra de puntuación avanzó bastante, todo gracias a Yuan Shen. Le quedaban apenas unas 8 horas cuando llegó el día de la batalla de la libertad, pero lo tuvo que suspender al tener que asistir junto con los demás estudiantes. Aún con dolor de estómago, de repente es olfateado por un perro gigante. Él intuye la situación de An Lin por sus olores, y que por el potencial de sus gases es la persona predestinada que ha estado buscando. Llega el gran anciano Yu Hua, quien explica que mientras más fuertes sean y más enemigos eliminen, mejor será la puntuación de cada uno. También que ha arrojado luz dorada sobre todos los discípulos presentes como protección. Una vez que ese escudo se rompa, serán expulsados de la arena, pero la luz dorada no puede protegerlos de todos los daños, por lo que aconseja no herirse gravemente. Luego da inicio al ejercicio, teletransportando a cada uno de los discípulos a la arena. An Lin se encuentra de frente con Da Bao, pero lo siguiente que hace es preguntarle si tiene papel higiénico. Al ver que Da Bao no tiene, le pregunta cómo puede un hombre salir sin papel higiénico. Luego se va de allí dejando a Da Bao confundido. Después aparece Wei Yi y le pregunta sobre el paradero de An Lin. Luego le explica que tiene una tarea para él, pues escuchó que los débiles de la clase 100 se esconderán en un grupo para evitar ser perseguidos, que desea que se les traiga a esas personas ante él. Más adelante, An Lin consigue unos arbustos donde reanuda su barra de progreso pendiente, pero allí es sorprendido por varios discípulos que querían enfrentarse a él. Entonces les planta la idea de que sería mejor que peleen entre ellos para que uno solo reclame la recompensa, lo cual funciona. Esto le da tiempo suficiente para que la misión sea completada, quedando desintoxicado y aprendiendo la habilidad mágica de nivel Dios. El sistema le recuerda que esa habilidad es extremadamente poderosa y que puede usarla como contraataque. Al hacerlo, ese poderoso ataque manda a volar a 4 enemigos que tenía delante, acabando con ellos enseguida. En ese momento, el sistema le anuncia que ha derrotado a 4 cultivadores de 9ª etapa, pero que sigue sin oportunidad de estar entre los 50 primeros. Esto debido a que no sube de nivel. Para poder llegar a la 9ª etapa, necesita ascender a la cima de la roca negra y aprender la técnica de elemento tierra. También debe vencer a 10 expertos de la 9ª etapa. Poco después se vuelve a conseguir con Da Bao, quien lo lleva al escondite de la clase 100. Allí, en total, hay 291 personas. Todos al verlo se muestran felices y lo apoyan. Da Bao le explica que ese es su refugio, que tienen miedo de recibir una paliza por los demás más fuertes, que por eso quieren invitar a alguien confiable para romper suavemente la luz dorada, misma que está sobre ellos y así poder ser expulsados de la arena. Eso también significa que ellos le darán sus puntos a él, y que lo eligieron porque es diferente a los demás del mundo espiritual, y que no intimida a los débiles. An Lin se muestra feliz ante esa propuesta y comienza a acabar con una gran multitud de ellos por ataque. Al terminar, acabó en la posición 7864 de la tabla de puntaje. En ese momento, el sistema le alertó que se aproxima un superpoderoso cultivador, el cual presume de un nivel de nutrición espiritual que debe ocultarse inmediatamente. Aunque ya era muy tarde, este sujeto estaba por atacarlo, pero justo antes es sorprendido por un rayo de energía que lo calcina, sacándolo de inmediato de la arena. Allí aparece una chica sobre una varita voladora. El sistema le dice la misma alerta que antes a An Lin. 2 semanas antes, él había investigado sobre ella, pues anteriormente ocupaba el segundo lugar. Por tercer año, Liu Qinhuan. Ella es titular de la carta de recomendación del Dios verdadero. Es solitaria y excéntrica, y hace las cosas de manera inesperada. También tiene un apodo, el cual es
diosa número 1 de la matanza. Luego reconoce a Anlin y le pide jugar la Liga de los Inmortales con ella, tratándose de un videojuego online por el teléfono. Le explica que desea jugar juegos con hombres del reino de los mortales. Entonces, así podrá decidir si él es el tipo de hombre que quiere. Así que decide de repente ponerlo a prueba con 100 preguntas sobre el reino de los mortales. Antes de decirle la recompensa, Anlin le pregunta si lo que recibirá es poder unirse al Club Liu. Esa respuesta le gustó a ella, así que decide bajar a 50 preguntas. Pero si no responde antes de que se acabe el tiempo o responde mal, a su cabeza. Al final se llevan bien entre los dos luego de varias preguntas. En una de ellas le pregunta quién es más linda, Xiaolan o Susu, a lo cual él responde que Susu, pero es golpeado por Liu, pues ella cree que Xiaolan es su novia, pero él le explica que no es así, obligado a contarle el accidente que tuvo con ella, cosa que no fue a propósito. Liu entonces se concentra y ve que él está diciendo la verdad. Esto debido a que tiene un cuerpo de espada innato y que puede distinguir una verdad de una mentira. Finalmente llega la última pregunta. Es si prefiere ser un mortal ordinario feliz o un inmortal grande solitario. Luego de pensarlo un poco, Anlin cuenta que ser alguien que pueda ayudar a los mortales a ser grandes y alguien que pueda hacer felices a los cultivadores, sea lo que sea, solo quiere que el mundo sea un lugar mejor. Ella lo felicita, pues ahora es el primer miembro del Club Liu, pero después le explica que jugarán a los videojuegos durante 3 días, lo cual coincide con la duración de ese ejercicio. Esto para aprovechar de que ella lo lleve a ese lugar tan difícil de acceder. Anlin entonces propone jugar en la cima de la Roca Negra y así poder aprender el arte marcial del sistema terrestre. Luego de ese rápido viaje, la barra de progreso inicia. El sistema le explica que cuando aprenda este arte marcial, será suficiente para derrotar a un cultivador de nivel nutrición espiritual. En ese momento, los dos se consiguen a una persona más adelante. Se trata de alguien de la 8ª etapa. Se presenta como Shen Shen, quien les comenta que no busca problemas y que ya planeaba irse, aunque le habla a Anlin diciendo que lo ha estado esperando, pero que la próxima vez puede ir a buscarlo. Poco después desaparece en la nada. Anlin le pregunta a Liu quién era, pero para su sorpresa, ella no sabe de lo que habla, sin recordar a la persona que reconoció hace unos segundos. Yue Jing observaba desde lejos lo que ocurrió allí, comentando que solo sabe escapar y que su nivel sigue estancado en la 8ª etapa, refiriéndose a Shen Shen como estudiante recomendado por un dios verdadero. Aunque Min Yuan se sorprende de que ella haya caído en su mentira, le explica que Da Wu no estaba escapando, simplemente estaba evitando el karma y que no puede ver el nivel real de Shen Shen. Volvemos con Anlin y Liu, donde luego de conversar y jugar hasta el amanecer, Liu le comenta que no ha sido sincero con ella desde que llegaron a ese lugar. El sistema le cuenta a Anlin que lo que ella ve es la energía de la tierra, misma que el anfitrión está absorbiendo del suelo. Anlin le explica que es un malentendido, que lo que está viendo es fruto de su cultivo. Esto hace que Liu se ponga en guardia, ya que ha estado chateando y jugando, tomándolo como una mentira. Entonces le pregunta el por qué estaba cultivando. Él le confiesa que ha estado cultivando porque quiere atacarla. Liu, al sentirse traicionada por él, decide tener un enfrentamiento entre los dos, sin creer en sus palabras por tantas mentiras. Anlin finalmente aprende el arte divino del loto de tierra, pero le aclara por última vez que ha sido sincero, preguntándole por qué no le cree. Esto provoca que ella se sienta mal y cancele su ataque. Pese a eso, la energía que estaba absorbiendo Anlin no la puede retener, creando una explosión de energía a su alrededor. Esa onda de choque llega a ella y contraataca con un ataque explosivo con su espada, así que acorrala a Anlin, pero él le explica que fue un accidente, que no tenía intenciones de atacarla. Ella, al ver que decía la verdad gracias a su habilidad, baja la espada, ya que ve que todo lo que él dice es verdad. Pero Liu aún no se cree que haya aprendido una habilidad tan poderosa mientras jugaba. Entonces él decide contarle su mayor secreto, que hay un hack en su cuerpo,
su cultivo depende completamente de ello, que mientras jugaba con ella, el sistema ejecutó el programa y, entre otras cosas, ella se pone furiosa, pues anteriormente él acusó a Liu de hacer trampa en los videojuegos. Luego le exige a Anlin que diga unas mentiras también. Él le cuenta entonces que se comió la esencia de montaña para volverse más fuerte, lo cual no es cierto, pues eso lo hizo el sistema. Le muestra la esencia y ella de repente se lo come, explicando que si eso no la hace más fuerte, entonces él no le ha mentido. Como era de esperarse, ella comienza a sufrir de diarrea. El sistema le informa a Anlin que puede transferirle el arte divino del loto de tierra a ella. El poder de la tierra le ayudará a digerir la esencia. Al hacerlo, ella deja de sufrir, sintiéndose mejor. Pero antes de retirarse, ella le entrega su diadema rosada y le pide que se la ponga. Le recuerda también que quería ser su amigo y que ambos formarán su propia secta, preguntando si todo eso era verdad. Anlin se despide diciendo que es mentira, pero ella sabía que era verdad. Al bajar de la montaña, se esconde al ver que allí estaba Wang Chuanshan, el cual exclama que se presente ante él Shen Shen para luchar, amenazando que si Shen Shen evita la pelea entre ellos dos, destruirá a todos los discípulos de la academia. Anlin se preocupa por Xiao Lan y usa su artefacto de rastreo para seguir su ubicación con rapidez. Ella estaba acorralada junto con Dai Bi. La secta de la Alianza Celestial que lidera Wei Yi los tenían en problemas. Allí llega Anlin protegiendo a Dai Bi y a Xiao Lan con un aura de energía. Esto debido a que los ataques de rayos de Xuanshan iniciaron, acabando con centenares de discípulos a gran velocidad, incluyendo a los que están allí. Cuando termina el ataque, la diadema de él se desintegra. Ahora el sistema le informa que solamente quedan 132 personas en el bosque de las 1000 cimas, lo que quiere decir que la tasa de éxito de que alcance los 50 primeros ha caído al 1.32%. Esto debido a que no habían casi enemigos para vencer, y así obtener los puntos necesarios para subir de puntaje. Ahora, gracias a su nueva habilidad, Anlin acaba con los restantes que estaban allí frente a ellos, incluyendo a Wei Yi. Es así que aprovecha para disculparse con Xiao Lan por lo ocurrido anteriormente, y que no se pudo disculpar antes debido a que sufría de diarrea. El siguiente objetivo a enfrentar era Xuanshan, pues planeaba voltear toda la arena de cabeza. Esto en caso de que no se presentara Shen Shen ante él. Lo que ocurre es que Min Yuan y Su Su se juntan los dos para enfrentarse a él. Min Yuan usa una habilidad especial que requiere que todos los presentes aporten su energía. Esto para poder acabar su ataque, algo parecido a la Genkidama de Goku, pidiéndoles su apoyo para poder vencer a Xuanshan. Pero después les planta la idea de que no deben hacerlo, ya que solo le darían el crédito a Min Yuan. Al final se logra soltar de las cadenas que lo ataban, y así apunta con la lanza a Su Su e intenta ligar con ella. Pero Su Su lo rechaza de inmediato, y se golpea con la punta de su lanza, provocando que el escudo que la protegía se rompa, siendo expulsada de la arena. Min Yuan intenta enfrentarse a él solo, pero resulta inútil, acabando en un choque de ataques de gran poder, donde Xuanshan lo supera con facilidad, sacándolo también de la arena. Uno de esos ataques se dirigió a Anlin y los otros, pero se interpone Shen Shen, quien anula ese dragón eléctrico con su dedo, y le pregunta a Anlin si ya ha aprendido ese movimiento. Luego le cuenta que el camino del cielo ha cambiado, que debe irse, y que lo vaya a buscar con la respuesta más tarde, desapareciendo de la nada justo después. Anlin le pregunta al sistema cómo completar la misión final, y se le informa que para tener éxito en quedar entre los 50 primeros, debe derrotar a Wang Xuanshan, y que al vencerlo, los puntos que gane lo colocarán en el número 2 de toda la academia, aunque solo tiene un 0.0001 de probabilidades de derrotarlo. Sin embargo, decide enfrentarse a él, pero antes golpea con cuidado a Xiao Lan y a Da Bai para que pudieran salir de la arena sin sufrir daño. Así que llama a Xuanshan para enfrentarse uno contra uno con él, quien lanza sobre Anlin un poderoso ataque de dragón de rayos. Él usa su puño tembloroso de montaña, pero no sirvió de nada. Es entonces cuando recuerda lo que le dijo Shen Shen
Shen y el movimiento que usó, y así apunta su dedo hacia Xuanshan y el dragón, invocando las palabras dedo que parte el cielo. Todos los discípulos que estaban viendo la batalla ven que la batalla se apaga y que a lo lejos de ellos se muestra un rayo de luz de inmenso tamaño que fue disparado al cielo. Lo siguiente que ven es a Wang Xuanshan apareciendo en el suelo ante ellos, dando a entender que ha perdido la batalla. El ganador de la batalla por la libertad fue An Lin, quien ahora está en la 9ª etapa. Todos ahora aplaudían su victoria, cambiando de odiarlo a admirarlo. Yu Hua le pregunta a Min Yuan quiénes son los 3 discípulos nuevos de primer año, que al parecer serán enviados al mundo de los mortales el próximo mes. Ahí se le contesta que son Yuan Shen, Xiao Lan y Wei Jin, pero Yu Hua le pide que cambie a Wei Jin por An Lin debido al consumo excesivo de energía. An Lin estuvo inconsciente por 10 días. Fue gracias al anciano mayor que le dio un elixir mágico de 2º grado, lo que en realidad podría mantener su vida. Luego el sistema lo felicita por haber completado la misión. Más adelante vemos al alto anciano anunciar a los discípulos que, debido al daño en el sello de Pagoda, supresora de demonios ubicado en Hanxiu Kingdom, en el mundo mortal, el rey demonio ha escapado para enviar discípulos sobresalientes como mensajeros avanzados al mundo de los mortales. Anuncia entonces que quienes irán son Xiao Lan, Yuan Shen y An Lin. En ese momento, An Lin aprovecha para anunciar que pueden ir a su habitación mañana por la mañana y registrar los artículos para comprar cosas del reino de los mortales. Compra de Proxy Mortal Realm, haciendo mucha publicidad. Liu también anuncia ante todos que ella y An Lin han decidido establecer el primer club de deportes electrónicos en el mundo espiritual, haciendo más publicidad sobre ello y todos aclamando sus proyectos. Al siguiente día, Wei Yi, al ver el éxito de An Lin, luego de haber sido reemplazado por él, sale llorando de allí. El sistema le cuenta a An Lin que al hacer amigos y hacer llorar a sus enemigos, ha desbloqueado la técnica divina adicional Llorón. Técnica Llorona. Liu le entrega a él un anillo rosado, siendo su anillo de almacenamiento. Hay 10.000 piedras espirituales dentro, pero le explica que ese no es un anillo de almacenamiento ordinario, que tiene que llevarlo puesto en todo momento. Llega el momento en donde los 3 elegidos deciden partir al mundo de los mortales, abriendo el portal para poder ir. Pero de este portal salen varios tentáculos que atrapan a An Lin y se lo llevan dentro. Allí es perseguido por Xiao Lan, que se preocupa por él. Y por último entra Yuan Shen. Luego de haber sido teletransportados, An Lin acaba en una enorme altura en el cielo del mundo de los mortales, con Xiao Lan. Al caer a una gran velocidad, usa su habilidad Tierra Loto. En el camino había una flor que estaba evolucionando a un espíritu, pero cuando An Lin pasa cerca, absorbe la energía de ese ser, haciéndola desaparecer. Al impactar en el suelo, están todos los dos a salvo, y poco después aparece Yuan Shen. Lo siguiente que ven es que esa misma flor de antes estaba plantada en la cabeza de An Lin, llorando mientras se quejaba de que él le arrebató su cuerpo, aunque después desaparece, escuchándose más adelante una nave que aterriza cerca de ella. La chica que estaba sobre la nave reporta que los mensajeros divinos han llegado y se presenta como Tian Linglin, una investigadora de Alliance of Cultivation. Ella los lleva junto con los demás, pero en todo momento muestra una mala actitud hacia ellos. Al final acaban en una discusión donde Linglin se niega a enfrentar a Xiao Lan. Linglin presume que pese a ser 2 años menor, está en el pináculo de la 10ª etapa. Llegan a la base donde Linglin los presenta ante la presidenta de Alianza de Cultivo en el reino Hanxiu, y es Yu An. Poco después se reúnen los 8 expertos de cultivo de allí. Yu An explica que serán enviados pronto a una misión de combate. La misión es eliminar a los discípulos del culto demoníaco. En cuanto a la araña de los 100 ojos por la que fueron An Li y los otros 2, fue capturada anteayer por ellos. La pagoda supresora de demonios también ha sido restaurada. Allí les habla el diácono de la Alianza de Cultivo. Él les explica que le dieron la bienvenida para poder enviarlos de vuelta al mundo espiritual. Tian Chiguo les cuenta que ha instado repentinamente al inmortal Ming Wu Yuan a enviar mensajeros divinos al mundo humano.
pero le seguía diciendo que el momento aún no había llegado y nunca se molestó, dejando en claro que no había amistad entre ambos mundos, siendo ese el origen de su hostilidad hacia ellos. De pronto suena una alarma de que varios sectores están siendo atacados, a lo que ellos muestran interés en ayudar. Esto hace que Chi-Guo tenga que obligarlos por la fuerza a retirarse al mundo espiritual, lanzando un poderoso ataque de fuego hacia ellos. Yuan Shen se protege junto con An Lin y Xiao Lan, reteniendo el ataque, y propone enfrentarse a él. Pero An Lin se interpone y decide ser quien pelee, aunque Ling Ling le explica que no está al nivel de su padre Chi-Guo, acabando en una lucha con él. Allí muestra que ella era bastante poderosa, pero An Lin la superaba con facilidad, usando su puerta celestial para absorber los ataques de ella. Llega a un punto donde tiene suficiente energía para un ataque devastador, el cual dirige directamente hacia Chi-Guo a una gran velocidad. Pero justo antes de que él pudiera frenarlo, An Lin usa su técnica llorón con él. Yu-An al ver eso se interpone, frenando el golpe de An Lin, y su puño terminó en su pecho. Ella ve que sus físicos son similares, que son expertos en ilusiones y control de energía. Chi-Guo estaba llorando en ese momento, todo por la técnica que An Lin usó en él. Yu-An explica que esa es una ilusión a nivel del alma. An Lin le aclara que ellos son lo suficientemente capaces para luchar, y les pide que dejen que se queden. Yu-An reconoce su fuerza. Si él puede soportar el ataque del alma de ella, entonces dejará que se queden. Si tiene éxito, entonces obtendrá servicio de fan. Yu-An lo golpea en la frente con su bastón, iniciando el ataque del alma, creando un aura de energía que lo suprime en el suelo en donde se encuentra. Ling Ling apenas volvió en sí, se abalanzó sobre él, pero acabó envuelta en ese ataque también, quedando inconsciente. An Lin, al verse en problemas, acaba usando la técnica todopoderosa. Esa técnica deja a todos impresionados, anulando el ataque del alma de Yu-An. Ella demuestra la derrota. También Chi-Guo reconoce la fuerza de ellos. Incluso toma a An Lin y a Ling Ling, comenzando a emparejarlos, y los lanza a un portal para dar apoyo a la misión que tienen pendiente. Los dos son teletransportados a un área oscura y con un clima terrible, siendo ese lugar en donde se encuentra el culto demoníaco. Ling Ling le informa que están allí para investigar el número de ellos, las características y fuerza del enemigo. Uno de los enemigos disparó una niebla venenosa hacia ellos, pero gracias a algunas habilidades que le mostró el sistema, pudo infiltrarse sin recibir daño de la niebla e investigar más sobre los enemigos por su propia cuenta. Luego regresó con Ling Ling y contó la información nueva que consiguió. Hay 4 enemigos de nivel nutrición espiritual de primer nivel, 3 dioses de sangre y un dios demonio con atributo de trueno, y le pide a ella que informe a la base para que envíen a Xiao Lan y Yuan Shen como refuerzo. De pronto se escucha que los enemigos están llorando y quejándose. An Lin le explica que los hizo llorar e incluso tener diarrea, que estarán así por un tiempo, así que no hay prisa. En la base, Xiao Lan y Yuan Shen se confrontaron a los expertos de nutrición espiritual, debido a que Chi-Guo quería enviarlos a estos en vez de a ellos dos. Al final, Xiao Lan y Yuan Shen se metieron en el portal que los llevaría con An Lin. Poco después de que ellos se fueran, la base es atacada por un demonio de alto nivel, infiltrándose debido a un portal, tomando a todos como rehenes pese a que ellos eran fuertes. Pero ese demonio era demasiado para ellos. Cuando An Lin y los demás se reúnen, le cuentan lo que sucede. Allí también se enteran que la base ha sido tomada y que, adicional a la toma de los demonios, estaban incomunicados. Pero reconfortan a Ling Ling, ya que ellos siguen de pie. De repente, los demonios que se encontraban allí se habían recuperado, puesto que atrapan a An Lin y lo someten a una gran multitud de ataques, mientras que Xiao Lan y los otros se encargaban del resto de enemigos. Llega a un punto en donde casi uno de ellos muerde a An Lin, pero allí vuelve a usar la técnica todopoderosa, debilitando a los enemigos y permitiéndole a sus compañeros acabar con ellos. Pese a eso, es sorprendido por un portal que aparece detrás, y lo toman como rehén. Se trata de la demonio superior que tenía de rehenes a los expertos de los mortales, estando en una clase de altar. En el centro había una bola oscura de energía, y lanza a An Lin allí dentro. Se despierta gracias a su sistema, el cual le explica que se encuentra en
una gran crisis y le recomienda usar el código de trucos de nivel Dios dado por el Señor Liu, refiriéndose al anillo que ella le regaló. Es así que le pide que recite las palabras mágicas. Al hacerlo, su anillo comienza a brillar, abriéndose un portal frente a él, del cual sale una mano que sujeta la suya. Lo siguiente que ocurre es una poderosa explosión, la cual destruye ese orbe de energía oscura, viéndose que se trataba de Liu, quien sostiene en brazos a Anlin. Por otro lado, Xiaolan y los demás ven que el portal sigue abierto, y se alegran de que Anlin está aún a salvo. De pronto, Liu se mueve a una velocidad sobrenatural, entrando al portal para vencer fácilmente a los demonios que acechaban a Xiaolan y a los otros, y también los trae al altar en donde Anlin se encuentra, siendo tan rápida que pudo volver a atrapar a Anlin en sus brazos luego de haberlo soltado, aunque ellos aún no habían terminado. Allí estaba aún presente el demonio líder del culto demoníaco. Ella ve que el anillo que tiene Anlin es un objeto divino, anillo de Shumi, que permite que su portador pueda viajar por el espacio con absoluta intención de espada. Liu se distrae por Anlin, lo cual le permite al enemigo hacerle un ataque sorpresa, y es que el ataque es justo en su cabeza a través de un portal. Lo que ocurre es que la flor de Anlin sale de su cabeza y con la habilidad de la fotosíntesis prende en llamas el brazo de la demonio, obligándola a retroceder y cancelar su ataque. Liu contraataca al ver que el enemigo bajó la guardia, dando uso de su enorme velocidad para cortarle una de sus alas. Después se agrupa con los demás, aconsejando atacar todos juntos para poder acabar con ella. Pero antes, la demonio comienza a convocar un ritual, absorbiendo la energía vital de los 10 cultivadores de nivel nutrición espiritual, a los cuales tenía capturados. Es allí donde saca la espada divina que vence al mal. Ella explica que su Dios le ordenó ir al mundo mortal y usar 3 armas divinas para acabar con un hombre mortal, refiriéndose a Anlin. El sistema le alerta a él y le dice que esa espada puede romper las leyes y que puede también destruir el sistema de Anlin. Lo que hace el enemigo es teletransportar a Anlin con una de sus armas divinas, llevándolo justo al lado de ella, y ella le clava la espada en su mano, la cual comienza a corromperlo. Los demás intentan detenerla, pero son sometidos por una fuerza que los aplasta contra el suelo. También sus poderes espirituales les son arrebatados, todo por la tercera arma divina del enemigo, disco de la plaga de la estrella celestial. Con eso se crea una formación a enorme escala sobre ellos, pero al usar tanto poder se termina cayendo al suelo. Ella habla de que en la madrugada esa gran formación se creó y que liberará toda la energía espiritual misma que ha absorbido en el mundo. Su poder es suficiente para destruir estrellas. Ellos le preguntan por qué tiene que ser Anlin. La chica enemiga les cuenta que su Dios le encomendó esa misión, la cual consiste en eliminar lo que no es de ese mundo, y se desmayó por completo. Vemos que Anlin en su mente estaba viendo una pregunta hecha por el sistema, el cual le preguntaba si aceptaba intercambiar una quinta parte de su vida por poder absoluto. Él iba a acceder, pero una chica toca el botón de que no, así que es absorbido por la oscuridad y reaparece ahora en otro plano. La voz del sistema le explica que ese lugar es su mar de energía, un mundo dentro de su cuerpo. La espada vencedora del mal estaba cortando la conexión entre él y el espíritu del sistema. El sistema le explica que ese ataque va para él y no para Anlin. Del hada que hacía de sistema sale una chica. Ella le pide que no se acerque, pues si lo hace será atrapado en la calamidad. Ella le cuenta que es de otro mundo, un mundo donde lo perdió a él. Se llama Tina. Es su espíritu. Luego le cuenta que durante una calamidad celestial en el futuro cercano, lo perdieron todo, y lo perdió, así que usó todo su poder para ir hasta allí, y que quiere cambiar el destino, y quiere que él siga viviendo. Tina lo llama Titán Anlin, y se muestra en los recuerdos en donde ella sale y que en realidad es la nieta del dios que le otorgó a Anlin el sistema del dios de la guerra, para ayudarlo a derrotar a sus futuros enemigos. Ella se transformó en el espíritu
espíritu de un sistema para hacerle compañía, para entrenarlo, pero no pertenece a ese mundo. Cuantas más huellas deja en ese mundo, más cerca está su fin. Justo ahora intervino directamente con la realidad, refiriéndose a cuando pulsó el botón negativo cuando el sistema le propuso algo a An Lin. Él ve que lentamente comienza a perder los recuerdos en donde ella estuvo presente. El culpable es el cielo que estaba sobre ellos, la calamidad que los azotaba. Tina le ofrece lo último de su poder para anular esa calamidad, pero él se niega, abrazándola entre lágrimas, y usa la técnica dedo que parte el cielo, apuntando directamente a la calamidad que tienen encima. Eso le permite despertar y ve que Tina sigue ahí. Ella le explica que la calamidad se deshizo, pero que mientras ella siga allí, las calamidades seguirán llegando. Aunque Tina ve que comienza a desaparecer lentamente, ella le cuenta que tiene muchas ganas de decirle todos sus sentimientos. Desafortunadamente no hay lenguaje en ese mundo que pueda expresarlo perfectamente. Ella le da como última misión acabar con el problema que tienen delante, y se mete dentro de su cuerpo. Allí le propone usar la técnica todopoderosa para someter las armas divinas. Así que hace uso de esas armas para primero romper la formación y después usar la espada para destruir la calamidad, volviendo todo a la normalidad. Los chicos se despertaron poco antes, volviendo en el momento en cómo An Lin salvó la situación y a todos. Tim sale y se despide de él, dándole una misión final, pues debe ir al reino de los espíritus y encontrarla a ella desde esa línea de tiempo, que no puede fallar esa misión. Las cosas se resumen en que él fue reconocido por todos como el héroe de la misión, y que ahora tiene 3 armas divinas que aún no domina del todo bien. El sistema que solía usar ahora está en mantenimiento, y aún no se acostumbra al nuevo sistema que usa, el cual es mucho más simple. Aparte de que también An Lin sufrió una gran pérdida de memoria, pero aún recuerda a Tina. Ahora se explica de que cada 1000 años el poder de cultivo más formidable de la humanidad, la Alianza Celestial, le declara la guerra al clan de las bestias demoníacas en el campo de batalla, en la isla del dragón de piedra. El ganador controlará esa tierra durante los próximos 1000 años. Nos muestran que el señor de los murciélagos, el rey demonio que representa el clan de las bestias demoníacas, se reúne con Sishen, el dios que representa a la Alianza Celestial. Allí se muestran sus diferencias y el conflicto entre ellos. El rey demonio menciona que su maestro fue eliminado en la guerra hace 1000 años por Sishen, pero que todo sería diferente ahora. Antes de que los dos acaben envueltos en una batalla, son interrumpidos por la diosa Xiao Yu, quien fue desterrada por la Alianza Celestial, y que según la ley no puede entrometerse en los asuntos de los dioses, tratándose de la hija del líder de la Alianza Celestial. Xiao Yu hace uso de su objeto divino, el cual es un pincel y también un lienzo, tratando de realizar un encantamiento de alto nivel para ser reconocida por los dioses, y de esta manera tener derecho a exigirles reconocimiento por su madre. Pero algo sale mal durante ese proceso, pues su otra doble, que es una versión de ella pero más joven, le pide que detenga la fusión, incluso aunque se trate de la voluntad del cielo. De repente ocurre una explosión que aborda energía hacia el cielo, acabando tirada en el suelo debido a la onda de impacto. Al final, los dioses y el rey demonio proponen su batalla para que sea en 3 días. Esto debido a que Sishen fue a dar apoyo a la isla de la estrella púrpura, la cual sufriría ataques de los enemigos. Vemos que el rey demonio estaba hablando con su superior de identidad desconocida, a quien le informa todo lo que pasó con Sishen. Le indica al rey demonio que usará ese cetro especial para sellar toda la isla del dragón de piedra. Regresamos con An Lin. La academia le había regalado unas túnicas protectoras del caballero negro del verdadero rey, pero al ser ropa femenina decidió regalársela a Xiaolan, lo cual le costó bastante. Cuando ella finalmente acepta, se la prueba para mostrarle a An Lin cómo le queda. Poco después, ella comienza a sentir una especie de transformación. Lo que ocurre es que la túnica se fusiona con ella. Ella se pone contenta, pues lo que pasó es que gracias a que se colocó esas prendas, su nivel fue elevado, subiendo al nivel de nutrición espiritual, agradeciendo el regalo de él. An Li le pregunta si se lo puede prestar, que le da igual si es masculino o femenino, ya que te da la oportunidad de subir de nivel con facilidad. Ella no se muestra
muestra contenta ante eso, comentando que si quiere dejar de ser hombre, entonces se conviertan en las mejores amigas, cosa que lo asusta un poco. Gracias a esa túnica, ella podía usar unas alas mágicas. Allí, ella lo lleva a la espada mágica en la que saldrían los estudiantes con la maestra. Se trataba de un viaje a la isla del dragón de piedra y estaban atrasados. Al ver que los estaban dejando atrás, son ayudados gracias a Wang Xuanshan, quien reconoce a Anlin como un superior debido a sus logros. Y también los demás estudiantes prestan su apoyo para que puedan subir a la espada voladora. Aunque el crédito se lo queda a Anlin, ya que pudo controlar una de sus armas divinas para que lograran finalmente subirse y estar a salvo. En el viaje, la maestra Yue Jing les narra la historia de a dónde van a ir. La isla del dragón de piedra es donde el clan de las bestias primero se fusionó con el Dao y se convirtió en un verdadero dios, y que ha sido la tierra sagrada del clan de las bestias demoníacas desde la antigüedad. Hasta hace 10.000 años, la civilización más poderosa de la humanidad de Estrella Púrpura fue destruida y dejó un artefacto importante en la isla del dragón de piedra. Anlin le pregunta si alguna vez los humanos han perdido la guerra del milenio. Ella le cuenta que de las 10 guerras del milenio, ellos han ganado 7 y perdieron 3 veces porque no participaron, y que no participaron en esas ocasiones debido a que los humanos estaban en guerra con otros clanes. Para ese viaje les habían pedido a los discípulos que no llevaran armas, pero sin haberles dado un motivo en concreto. Estamos ahora con Xiao Yu y su gemela, quien le pregunta de dónde proviene ese pincel. Ella le cuenta que fue un regalo de alguien. Las dos comienzan a concentrarse, todo porque la gemela de ella pudiese revelar las visiones que puede tener del futuro cercano. Su gemela le cuenta que ve un cetro que contiene el poder supremo, suprimiendo toda la isla del dragón de piedra, y que era una guerra total. Ellas dos han estado cultivando en la isla del dragón de piedra por 1000 años. Sus energías espirituales se han asimilado a las de la tierra, así que cuando se fusionan con el Dao pueden alcanzar esas habilidades. También ven el cercano enfriamiento del murciélago divino y de Sishen. En los últimos segundos de esa visión ven la silueta de una extraña mujer, pero se rompe la imagen y no pueden ver más. Xiao Yu la pudo reconocer. Es la guardiana de las ruinas de la estrella púrpura. Su otra yo creía que eso era un mito solamente, pues nadie había visto esas ruinas en más de 10.000 años. Xiao dice que alguien sí. Ese pincel es un artefacto de la estrella púrpura. En esa cima de la montaña, esa mujer le dio ese pincel a su madre. Esto debido a que la madre de ellas es habitante de la estrella púrpura. Los humanos y los demonios han luchado por 10.000 años, todo con tal de conseguir las ruinas de la estrella púrpura y conseguir el tesoro. Pero nunca pensaron que el tesoro se trataría del pincel que ella tiene ahora. Regresamos con la instructora Yue Jing, quien les informa a todos que una vez que entren a la isla del dragón de piedra, procederán con una actividad exterior de supervivencia que durará un día y una noche, y que nombrará a 4 personas con el más alto nivel como jefes de equipo. Todos los demás pueden elegir a su líder y trabajar en equipo. Los 4 jefes serán Yuan Shen, Su Su, Xiaolan y por último Wei Yi, aunque de último momento se le informa a Anlin que él será su propio grupo e irá solo. El motivo es porque es demasiado fuerte. Poco después obliga a Anlin a dejar la espada voladora, ya que los demás aún decidían en qué grupo estar. En cambio, él ya estaba preparado para iniciar la prueba, siendo abandonado en medio de la nada de la isla. Él aprovecha para ver en el sistema las misiones para alcanzar el nivel de nutrición espiritual. Para llegar allí debe aprender el arte del viento divino. Uno de los requisitos para eso es saltar de la cima de una montaña alta. En ese momento, el rey demonio había activado su poder para sellar toda la isla del dragón de piedra, cambiando el ambiente de toda la zona. Luego realiza un poderoso ataque en área que alcanzaba toda la isla. La maestra tuvo que proteger a los discípulos con un hechizo, cambiando su rumbo a una base que ella conocía para protegerse. Anlin se protege por su cuenta y aprovecha de analizar al culpable de lo que estaba ocurriendo. Es así que ve que tiene un nivel de asimilación de Dao, llamándose Divino Emperador Murciélago, elemento rayo espiritual. Analiza también el cetro especial y la magia de Divisor Celestial puede romperlo, el cual es la encarnación de la autoridad espacial celestial. El emperador lanza una onda de choque destructiva en área, pero Anlin es salvado gracias al arma divina que tiene encima, el cual le permite teletransportarse en un punto en donde ese ataque ya pasó. Entonces rápidamente se dirige a la montaña alta que se
consigue allí, en la cual logra identificar que hay alguien de alto nivel que está protegiendo esa zona, esquivando los ataques del emperador murciélago. Aunque el emperador invoca una gran multitud de bestias demoníacas, las cuales atacan la base en donde se refugiaron los discípulos y la maestra, como también Anlin. Ellos usaron los receptores de la base para formar un campo de energía que los protegería, pero ya que les drenaba la energía, lentamente se quedaban sin fuerzas. Yuan Shen les dio armas del mundo mortal a los demás para que prestaran apoyo. Por otro lado, la otra yo de Xua Yu ve que en la última visión que pudieron realizar, ya obtuvo la información que necesitaba, la llave de las ruinas y la persona que las abrirá. Lo ha visto todo, aunque allí poco después aparece el propio emperador murciélago ante ellas, quien les exige que le entreguen la llave. Anlin logró someter a las bestias que se enfrentaban a él al usar la técnica a presión de Dios. Un aura divina rodeaba su cuerpo, recuperando el artefacto que le permite ver la ubicación de Xiao Lan. Siguiendo su camino hacia la montaña más alta, podrá llegar al nivel de nutrición espiritual y salvar a todos del emperador demonio. Fin.